para algunos ha sido un año intenso, como se dice, como de muchas cosas, de pérdidas, de dolores, de otros de situaciones de logros, ¿no? Pero bueno, siempre en la vida el paso del tiempo nos deja huellas, nos deja marcas de cosas que nos suceden, ¿no? A nivel personal, de duelos superados, de cosas de proyectos logrados, de proyectos que no logramos, de cosas que deseábamos tener y después no se dieron. Entonces siempre este periodo es un periodo de balances, pero no se trata de hacer ese balance tipo debe haber qué quería y qué no logré, qué cosas logré, qué cosas aparecieron o no aparecieron, sino más que nada como un tiempo de repensar qué lugar tuve yo en cada una de las cosas que viví, qué cosas tuve, qué cosas trabajé, qué cosas logré, qué cosas asimilé, qué cosas me frustré, ¿no? Entonces yo creo que estas huellas que van quedando de nuestra vida, del paso a paso de lo vivido, lo importante de repensarse es eso precisamente, ¿no? Para no repetir frustraciones, para no repetir situaciones que normalmente nos llevan a situaciones de fracaso o de malestar, ¿no? Uno en este tiempo inevitablemente se plantea el decir, bueno, cambio de año, empiezo una nueva vida. Y la verdad es que el primero, cuando despertamos después de la noche del 31, somos los mismos, con las mismas cosas. ¿Cómo practicar o qué hacer para no caer en, entre comillas, una frustración? Sí, yo creo que fundamentalmente que esto transitado nos haya dado un aprendizaje, eso es fundamental. Nosotros cuando aprendemos algo que nos sucedió en la vida, aprendemos, como decimos, y tratamos de no repetirlo, ¿no? Porque ahí ya repensamos, dijimos, esto me pasó 2, 3 veces, no, ya aprendí, no voy a ir por otro camino, no lo voy a volver a hacer, ¿no? Entonces, precisamente, cuando hablamos de renacer, ¿no? Porque la Navidad implica eso, ¿no? Es un nacimiento, es un renacer. ¿Qué parte nuestra queremos que renazca? ¿Qué parte nuestra queremos que nos brinden una nueva oportunidad para estar bien, para ser feliz? A mí me encanta mucho, bueno, es un psiquiatra, que falleció, ¿no? Se llama Víctor Frank. Y él, un psiquiatra que escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y este hombre escribió gran parte de su obra en un campo de concentración nazi. Era psiquiatra y bueno, fue parte víctima por ser judío, y ahí él observaba en los campos de concentración cómo personas físicamente fuertes, con mucho temperamento, con muchos que enfrentaban o se enojaban a las cosas que estaban viviendo, que era el horror mismo, después morían. En cambio, aquellas personas que eran más silenciosas, que incluso físicamente se podían decir que eran más frágiles, más débiles, sobrevivían a esa cosa que era, bueno, era el holocausto, ¿no? Y él descubrió que las personas que encontraban un sentido a su vida, aparecía como una fuerza interior, algo interno que hacía que, bueno, valiera la pena vivir, luchar, ¿no? Que apareciera esta pulsión por querer vivir. Entonces, yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Que no tiene que ver con llenar vacíos desde la afuera, pues decimos, ay, sí, me voy a ir de vacaciones a Europa, me voy a comprar el último auto, que como que si la felicidad estuviese en las cosas, ¿no? Y en realidad la felicidad es en esto, ¿no? Encontrar ese deseo interno, ¿no? De decir, bueno, ¿qué sentido le doy a la vida, ¿no? Hay veces que una persona dice, mira, yo me pongo
con una madera y me pongo a lijarla y a tallar y siento la felicidad en eso, ¿no? Y otras personas, o sea, que no pasa por grandes logros, por grandes cosas, sino es como una voz interna que tiene que ver con algo que nosotros le damos ese sentido a la vida. Y creo que esas nuevas oportunidades tienen que ver con eso. Obviamente que siempre estamos en un entramado de redes vinculares, ¿no? Con la pareja, con la familia. Siempre nos enfrentamos con un otro, que a lo mejor el otro tiene otras expectativas, otras cosas, y aparecen los conflictos, ¿no? Y bueno, muchas veces en la pareja, en esta época se plantea, bueno, un proyecto compartido de vacaciones, arreglar la casa, hacer algo nuevo, ¿no? Como el inicio de año. Y por ahí ese proyecto compartido, como no ha habido comunicación, como no ha habido ese encuentro en la relación, no se puede dar. Entonces aparece esa frustración, ese malestar. Entonces, qué importante es el encuentro, esto desde la comunicación, ¿no? De encontrarnos, de decirnos qué nos pasa, qué queremos, qué deseamos, qué sentido le damos también a nuestra pareja, hacia dónde vamos, que no pasa por lo material, ¿no? Porque vivimos en un mundo capitalista, que estamos bombardeados, que Navidad son un montón de regalitos y salir desesperados a cumplir con eso, que tienen que ver con cosas superfluas, ¿no? Y no con cosas más esenciales, ¿no? Como el encuentro real. Y precisamente en la Navidad, que es el encuentro familiar, el estar juntos, bueno, muchas veces es estar juntos, por ejemplo, en la familia aparecen situaciones conflictivas que a lo mejor son desde la infancia misma, ¿no? Decir, bueno, se encuentran la tía con el sobrino que se han peleado y cómo se van a encontrar, ¿no? Y a la vez en esas familias todos tenemos lugares asignados y designados, ¿no? El que se encarga de tal cosa, el que y ese siempre, que trae siempre, el que siempre hace el asado, y todos tenemos un lugar ya asignado y designado. Y hay veces que son lugares que pesan, ¿sí? Y cuánto se ve cuando no está esa persona, ¿no? Ya sea por un fallecimiento, por un divorcio, por una separación. ¿Quién ocupa de nuevo ese lugar? Entonces hay como un duelo, no solamente individual, sino también colectivo, familiar, ¿no? Por ese lugar asignado que estaba. Entonces, estas fechas implican muchas cosas, ¿no? Repensarse, tratar de encontrar un destino real, salir de los vacíos, ¿no? De esta cosa me lleno de cosas o hago cosas que no tienen sentido. Y sí, bueno, poder revincularnos desde el lugar del encuentro, desde el proyecto compartido, pero también desde la comunicación, también, ¿no? Si hablamos de nuevas oportunidades, hay veces que no se puede dar eso. Y también es un duelo, ¿no? Decir, bueno, esto ya no funciona más, una relación de pareja ya no está más, eso que queremos construir es imposible por distintas cosas, ¿no? No solamente por falta de amor, sino porque es caótico los encuentros de pareja y hay desencuentros más que encuentros. Entonces, bueno, aceptar que darse nuevas oportunidades, es decir, aceptar que esto no funcionó y que es posible a lo mejor estar bien de otra manera y no estando juntos. En ese sentido, mucha gente, por una cuestión biológica, porque se han ido yendo las personas, o justamente porque se ha dado por finalizada una relación, mucha gente también se va a encontrar sola en estas fiestas, donde parece que se va a contramano de lo establecido en que hay que casi obligatoriamente juntarse. Sí, obviamente hay personas que dicen... los otros días estaba conversando con alguien, si yo no voy a estar con nadie de familia, año nuevo lo quiero pasar solo. Bueno, son como decisiones, porque a lo mejor estar solo no es estar solo, sino querer encontrarme conmigo mismo para esto mismo, para encontrarle un sentido a mi vida, ¿no? Porque, bueno, normalmente los inicios
son fechas que nos marcan, ¿no es cierto? Entonces, hacer ese balance, decir qué cosas no quiero repetir, qué cosas quiero recrear, darme nuevas oportunidades, pero que no son solamente, como decía recién, oportunidades de logros desde lo económico, ¿no? Sino también vivenciales, emocionales, ¿no? Como tratar este encuentro con uno mismo, de decir, bueno, tengo que ser honesto conmigo mismo y tengo que verme, qué cosas yo fallo, no solamente con los demás, sino conmigo mismo, qué cosas me hago trampa yo mismo, y qué cosas tapo con otras cosas, porque en realidad no me animo a tomar una decisión conmigo mismo, laboral, familia, pareja, existencial, ¿no? Son tantas las decisiones que uno toma. Entonces creo que estas fechas, como la Navidad, fin de año, que hace al encuentro, a la reflexión, que tenga que ver con esto, ¿no? Con buscar ese sentido a la vida, que no solamente es esperanzador, ¿no? Sino también que tenga que ver con el deseo de las cosas pendientes que uno tiene en la vida, ¿no? De permitirse eso, pero también vincularmente permitir también un reacomodamiento de los vínculos, ¿no? Esto se traduce, sin entrar demasiado en detalles y hasta donde se pueda, en el consultorio aumentan, valga la redundancia, las consultas respecto a este tema. Sí, hay mucha consulta en todo el año, estos años, en esta época del año hay bastante, porque bueno, hay todo un replanteo a lo mejor. El replanteo, la crisis nos ayuda después nos sentimos sumergidos y a emerger, ¿no? A tomar decisiones que bueno, que se necesitan el espacio, ¿no? Que el espacio psicológico es precisamente, que es diferente al del coaching. El del coaching es reforzar aquello que es, según el otro, vos vas a poder lograr. El espacio psicológico es un espacio de trabajo y donde encontrar las herramientas precisamente luego de elaborar todas las cosas que nos suceden, para poder ser feliz y estar bien en la vida, ¿no? Y encontrarle ese sentido a la vida, ¿no? Como este hombre, Víctor Frank, que es un ejemplo, todos los psicoanalistas siempre lo nombramos. Él fundó una corriente que se llama la logoterapia, porque él lo aplicó a él mismo, ¿no? Cómo sobrevivir en ese campo de concentración, y su sentido era: cuando salga voy a encontrarme con toda mi familia. Y cuando salió, toda su familia se había muerto, porque se había muerto en el campo de concentración, no había nadie. Entonces dice que ahí realmente, ante ese dolor, encontró el sentido de su vida, que fue, bueno, este proyecto profesional y enseñar y brindarle al otro desde lo espiritual y desde lo científico también, ¿no? A propósito de eso, leía la historia de un joven que habla mucho sobre el tema suicidio, porque él justamente fue un suicida, salta de un puente a una altura increíble, creo que 120 metros, cae en el agua y quedó prácticamente al borde de la muerte, y fue creo que un león marino que lo mantuvo a flote hasta la llegada de los rescatistas. Bueno, a partir de eso se ha empezado a dar testimonio justamente de esta cuestión. Con algo parecido, ante algo tan extremo como la decisión de terminar con su vida y no conseguirlo, pasó a hablar a la inversa, ¿no? Encontrándole el propósito a la vida. Exactamente, es eso mismo, que puede ser distinto, que tiene que ver con el deseo y que va más allá, es aquello que nos hace sentir bien, nos hace tratar de esta felicidad. Es un ideal, uno no es feliz todo el tiempo y toda la vida, porque la vida siempre nos pone obstáculos, dolores, duelos. El tema es cómo ir transitándolos, ¿no? Cómo ir procesando, cómo ir teniendo esos aprendizajes, y que bueno, no muchas veces hay ciertas situaciones que uno dice se hace problema, qué sé yo, porque se nos rompió algo, ¿no? Y es algo tan superficial, porque después nos damos cuenta que eso tiene arreglo, ¿no? Entonces, que va mucho más allá.
estamos en una época de vacío, o sea, todo lo que es las redes sociales, la competencia, ha hecho que la gente tenga mucha ansiedad, haya muchos trastornos de ansiedad, trastornos de dificultades en vincularse, excesos de miedos, poca tolerancia a las frustraciones. Todas estas cosas son los males de esta época. Obviamente incrementado por todo lo que esto significa, esta cuestión de conectividad permanente con todo lo que es redes sociales y eso. Y eso por ahí nos va alejando de nosotros mismos, porque son mecanismos de evasión, ¿no? Entonces, mientras más estamos conectados mirando el teléfono, menos estamos con nosotros. Estamos mirando qué hace el otro, y el otro, eso nos genera ansiedad, nos genera envidia, todas las cosas que hemos estado hablando en este tiempo. Entonces, encontrarnos con nosotros es una mirada hacia adentro, no una mirada hacia afuera. Y bueno, por ahí esta Navidad, que tiene que ver con eso, con la paz, la reflexión, el nacimiento, que implique eso, ¿no? El nacimiento de uno para poder estar mejor y encontrarse con uno mismo y encontrar ese sentido de la vida. Excelente. Vamos por nosotros mismos, por esta supuesto, Navidad. Por un encuentro con nosotros, estando con otros significativos, porque también los necesitamos.